Hola, bienvenidos a tu consultor de Excel. ¿Quieres mostrar la evolución de tareas y subtareas en el tiempo de forma clara y visual? En este vídeo te enseño cómo crear un gráfico de control de tareas en Excel en pocos minutos, ideal para saber qué proyectos tenemos en marcha. Así que vamos a empezar. Un miembro del canal me preguntó si existía algún tipo de gráfico en Excel para crear un seguimiento de tareas y subtareas que dependían de otras tareas y visualizar todas las tareas y subtareas a lo largo del tiempo. Pues bien, se puede construir un gráfico para realizar el seguimiento y poder visualizar todas las tareas a lo largo del tiempo. Así que quédate a ver el vídeo hasta el final para saber cómo crear fácilmente gráficos para seguir tus tareas. Bien, aquí tenemos una muestra de cómo nos va a quedar el gráfico. Nosotros tenemos aquí una columna con unas tareas, una columna B con subtareas, dependiendo de cada una de ellas. Por ejemplo, la primera tarea tiene 3, la segunda no tiene una tarea, la tercera tiene 2 subtareas y la cuarta tiene 3 subtareas. Luego tenemos una columna que pongo etiqueta, que lo que hacemos aquí es juntar el nombre de la tarea, de la subtarea, la fecha de inicio y la fecha final. ¿Para qué? Para poderla poner aquí como etiqueta. Si no nos interesa esto y que solo queremos poner el nombre de la tarea o de las subtareas, pues simplemente cogiendo la columna de la subtarea para que aparezca aquí es suficiente. Luego la fecha de inicio, la duración en días, la fecha final, que no es más que la suma de la duración de los días a la fecha de inicio, una columna con un eje Y, otro con un eje de tareas, que luego os explicaré lo que es, otra de progreso, con el progreso en porcentaje sobre la tarea, y otro de los días que se han completado de trabajo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en el caso de este que pone el 100%, la duración son 15 días, pues son 15 días. El 100% de 7, 7. El 50% de 25 son 12,5. ¿De acuerdo? Y el gráfico nos quedaría así, señalando aquí en el eje X la fecha en la que se ha empezado el trabajo. Si nos pusiéramos encima del punto nos aparecería la fecha en que empieza, todas las subtareas con una raya vertical que van unidas la una a la otra para saber que estos son subtareas de la tarea principal. Cuando no hay ninguna, como en este caso solo hay una tarea principal, que sería esta, la de la fila 10, pues no, de ellas no cuelga ninguna, de esta veis que cuelgan una y de esta que cuelgan 2. ¿De acuerdo? Pues así es como nos quedará el gráfico. Vamos a empezar a darle forma a esto. Yo aquí tengo la hoja ya con una serie de tareas, subtareas. Lo primero de todo, vamos a crear la etiqueta que os he dicho. ¿Cómo crearemos esta etiqueta? Pues bien, cogeremos y le diremos igual, cogeremos la celda que tenemos en la tarea, pondremos un ampersand, abriremos comillas, cerraremos comillas, con un espacio en blanco entre medio, volveremos a poner un ampersand, marcaremos la primera subtarea. Con esto que hacemos es poner el nombre de la tarea, un espacio en blanco y el nombre de la subtarea. Luego ponemos otro ampersand para juntar más datos, volvemos a poner unas comillas, espacio, cerramos, abrimos comillas, espacio, cerramos comillas, otro ampersand y hemos dicho la fecha de inicio. ¿Vale? Aquí, hay un problema. Tenemos que transformar la fecha, porque la columna está en fecha, a texto. Si no, no nos la dejará juntar con el resto del texto. Por lo tanto, ponemos la función texto, abrimos paréntesis, el valor sería la celda de la fecha de inicio, punto y coma, y el formato, entre comillas, como queremos la fecha. dd para días, barra, para el mes, barra, AA para el año. Y cerramos las comillas y cerramos el paréntesis. Ponemos otro ampersand para poner la fecha final, abrimos comillas, espacio, cerramos comillas, otro ampersand, volvemos a poner la función texto para transformar en texto la fecha final. Vamos a la columna de la fecha final, punto y coma, volvemos a poner el formato que hemos dicho, dd para día, barra, para el mes, barra, barra, AA de año. Cerramos las comillas, cerramos el paréntesis. Y fijaros cómo nos ha quedado. Tarea crear cronómetro,
subtarea diseñar pantalla, empieza el 2 del 1 del 25 y acaba el 17 del 1 del 25. Vamos a poner, si acaso, en lugar de espacios en blanco, aquí vamos a poner un guión para separar la tarea de la subtarea, y aquí, para separar las fechas, vamos a poner 2 guiones. Vale. Crear cronómetro, diseñar pantalla, fecha de inicio tal, fecha final tal. Lo arrastramos y fijaros que ya se nos han creado todas las etiquetas con las tareas y las subtareas. La fecha final, lo que os he dicho, vamos a borrarlas y sería igual a la fecha de inicio más los días de duración. Esta ya nos da la fecha final. Si nos da un número, ya sabéis que tenéis que coger las celdas y aquí transformar el número en fecha, corta o larga, depende de la que queráis. Yo la tengo en fecha corta. El progreso no es más que el porcentaje que vamos poniendo nosotros a mano de la evolución de esa tarea o de esa subtarea. Los días completados no es más que una fórmula, vamos a borrarlos todas, no es más que una fórmula de los días que dura, o sea, de la duración multiplicado por el tanto por ciento. Si la duración son 15 días, el 100% ¿cuántos son? Pues 15 días. El 100% de 7 días, que es el siguiente, pues 7 días. El 50% de 25, pues tendría que ser 12,5. En este caso, como lo tengo con números enteros, me lo redondea a 13. ¿De acuerdo? Lo arrastro, pero si lo pusiera con decimales, ¿veis? Me aparece 12,5. Pero como son días, pues lo vamos a dejar en números enteros. Si lo queréis dejar en decimales, lo podéis dejar en decimales. ¿De acuerdo? Bien, una vez tenemos esto. El eje Y, la columna del eje Y y el eje tareas, que son quizá los que nos va a costar un pelín entender el funcionamiento. El eje Y es la distancia que hay entre, vamos a coger el gráfico, entre el eje X, donde están las fechas, y cada punto. ¿De acuerdo? O sea, entre el eje de las fechas, que es el eje X, este y este punto, hay menos 25 puntos. ¿De acuerdo? Con el siguiente, menos 40. Con el siguiente, menos 55. ¿De acuerdo? ¿Por qué en negativo? Porque esto no deja de ser un eje cartesiano y estamos por debajo. Si estamos por debajo son números negativos. Si estuviéramos por encima del eje de las fechas, del eje X, serían positivo. Tenerlo debajo, pues ser negativo. Si queremos tener las fechas aquí abajo y las barras verticales hacia arriba y las horizontales también, entonces sí, serían positivos. ¿De acuerdo? Es por esto. Entonces, ¿cómo calculamos esto? Bien, volvemos aquí. Fijaros que el primero yo he puesto directamente menos 25. O sea, lo que quiero es que el primero esté a 25 puntos de distancia negativos del eje X hacia abajo. Por eso es negativo. Repito. ¿Vale? Por tanto, directamente lo pongo 25. Pero el siguiente he dicho 40. ¿Qué son 40 realmente? Porque yo lo que le he hecho es decirle que quiero G7, o sea, los 25 negativos anteriores, más 15 más. ¿Vale? ¿Qué sería esto? Pues estos 25 más 15 más son estos que hay entre la primera barra y este punto. El siguiente son 15 más entre la segunda barra y este. ¿De acuerdo? Por eso, fijaros que aquí pongo G7 menos 15. En el siguiente pues sería G8 menos 15. ¿Veis? Otra vez. En el siguiente no pongo la resta. ¿Por qué? Porque es una tarea nueva. Como es una tarea nueva, igual que en la fila primera, que he puesto menos 25 directamente, aquí tengo que poner dónde quiero que aparezca. Yo he puesto que quiero que aparezca en el menos 100, para que me aparezca aquí debajo, que no se me solape con ninguna de estas tres. Si yo, por ejemplo, pongo menos 90, fijaros que cuando le dé al intro, esta barra subirá un pelín hacia arriba. ¿Veis? Porque le he puesto menos 90, o sea, 90 puntos por debajo del eje X. Si vuelvo a poner los menos 100, pues bajará 10 puntos más. ¿Veis? Se rediseña todo el gráfico. ¿Vale? Pues esto es lo que hemos hecho aquí. 100. El siguiente es otra tarea nueva, por tanto, vuelvo a empezar
donde yo quiero ponerlo y le he puesto en -30, ¿vale? -30, que sería este de aquí. Como ya queda separado, porque es una fecha bastante posterior, pues lo pongo en -30, ¿de acuerdo? Si no, lo podría poner en -120 y entonces aparecería por debajo de este de aquí, ¿vale? Bien, el siguiente, como es una tarea que depende de la tarea principal de crear plantilla caja, pues ya le he dicho, G11, o sea, lo que tienes aquí, -30, -15, por tanto me da -45. El siguiente ya se lo pongo directamente, -75, porque es una tarea nueva. Yo le digo dónde quiero que empiece, a 75 puntos por debajo del eje X. El siguiente, sí que como ya son subtareas, le digo pues los -75 que te he dicho de antes, -15 más, son 90. Y el siguiente lo mismo, G14, o sea, los -90, -15 más, que nos dan -105. Y estos serían estos tres, ¿de acuerdo? Aquí empezaría el -75, aquí empezaría el -90 y aquí el -105. Si yo varío el primero de estos, el -75, por ejemplo, vamos a poner -60, las tres gráficas, las tres que dependen de la principal, de la crear plantilla facturas, variarán de altura. ¿Veis? Pero seguirán a 15 puntos de distancia cada una de ellas. Pero la principal habrá subido a -60. Si yo vuelvo a poner -75, veréis que baja la principal, pero el resto también bajan a la vez. ¿Ves? Por tanto, nos queda todo. O sea, con esto podemos jugar y decir a qué altura queremos que esté. Si yo quiero que esté a -110, pongo, ¿veis? Y se me pone por debajo de esta. Pero bueno, no lo quiero así porque entonces la etiqueta no se me ve bien. Lo vuelvo a dejar como estaba, -75. ¿Vale? Que así ya me gustaba como estaba. Bien, volvemos a nuestros datos. Ya hemos explicado el funcionamiento del eje Y. Ahora el eje de las tareas. ¿En qué consiste? Consiste en la distancia que hay de cada subtarea con su tarea anterior. O sea, entre esta y esta hay 15. La primera está en -25, que es el eje este. La segunda, lo que hago es en -15, luego os explicaré la fórmula, para que nos dé 15, 15 y este esté a la misma distancia que este y este también. Este ya no está a 100 porque es solitario, pero el resto van en consonancia. Entonces, volvemos al que estamos construyendo. ¿Cómo lo haríamos? En el primero, lo que hacemos es directamente decirle que es igual a lo que hay en el eje Y, ¿vale? A 25, por tanto que empiece en 25. El siguiente, ¿de acuerdo? Fijaros, serían G8, o sea, el eje Y menos lo del eje 7, para que nos dé estos 15 de distancia. El siguiente, que es una subtarea, lo mismo. El G9 menos el G8. O sea, esta menos esta, para que también nos dé una distancia de 15 puntos con la subtarea anterior. El siguiente ya no, porque como es una tarea nueva, le decimos que es igual a lo mismo que el eje Y. El siguiente, como es otra tarea nueva, pues también le decimos que es igual a la celda del eje Y, que es el G11. El siguiente ya no, ya es una subtarea del anterior, por tanto, le decimos que es igual a G12, o sea, a los -45, menos el G11, que son los -30, nos dará los 15 de distancia con el siguiente punto. El siguiente ya es una tarea nueva, por tanto, le decimos que es igual a lo mismo que hay en el eje Y. ¿De acuerdo? El siguiente ya es una subtarea, por tanto, como es una subtarea, le decimos que es igual a lo que tenemos en el eje Y menos lo que tenemos en la celda anterior del eje Y, para que nos dé los 15. Y lo mismo en esta de aquí, G15 menos G14 nos dará la distancia entre los dos ejes. Bien, ya tenemos los datos al completo. Tenemos las etiquetas que queremos que nos aparezcan, queremos la fecha de inicio, la duración, la fecha final, los ejes y el eje de las tareas, el progreso y los días completados, que ya os he explicado cómo funciona. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a construir el gráfico. Bien, para construir el gráfico nos vamos aquí a insertar y aquí en gráficos, en este que tenemos gráficos de dispersión, le clicamos aquí, gráficos de dispersión. A ver, perdón,
que no quiero que me aparezcan datos ahora, de momento. Gráficos de dispersión, sí, de momento quiero que me aparezcan vacíos. Luego ya lo rellenaremos. Espera, vamos a hacer una cosa primero, mejor. Vamos a transformar todos los datos en una tabla. De esta manera, si introducimos datos nuevos, se nos añadirán al gráfico nuevo automáticamente. Ya sabéis que es en insertar, tabla, nos aparecen los datos marcados, la tabla tiene encabezados, le damos a aceptar y ya la hemos transformado. Bien, ahora vamos a insertar a gráficos otra vez, gráficos de dispersión, nos aparece en blanco totalmente, yo lo voy a dejar aquí debajo, vosotros lo podéis poner, ya sabéis que donde queráis. Vale, ya lo tenemos. Bien, una vez tenemos el cuadro del gráfico, damos botón derecho encima del gráfico, nos vamos a la opción de seleccionar datos y damos aquí en agregar. Dentro de agregar, en el nombre de serie, vamos a poner tareas, ya que estamos hablando de las tareas del trabajo. ¿De acuerdo? En los valores del eje X vamos a poner las fechas de inicio, por lo tanto será la columna de fechas de inicio. Nos ponemos encima de la cabecera, cuando nos salga la flecha negra, clicamos y ya nos aparece, le damos a aceptar. Ya tenemos... no, perdón, a ver. Tareas... no, perdón, que me he dejado los valores de la I. Perdón, vemos aquí, y los valores de la I será la columna del eje Y. Le damos a aceptar, ¿vale? Aceptar, y fijaros que ya tenemos aquí el gráfico, y si miráis los puntos, coinciden con el inicio de los otros gráficos, del otro que hemos enseñado. Fijaros los puntos, imaginaos que no están las barras, ¿de acuerdo? Y son estos puntos, por tanto, ya tenemos una parte del gráfico creada, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a clicar en uno de los puntos y cuando estén todos marcados, ¿de acuerdo? Nos vamos a diseño de gráfico, agregar elemento del gráfico, barras de error y error estándar. Y nos aparecen unas barras que empiezan a parecerse algo al gráfico que nosotros queremos construir, pero no del todo. Pero no os preocupéis porque en poco tiempo lo vamos a tener exactamente igual. Bien, ahora clicamos encima de una de las barras horizontales para que se nos marquen y nos queden todas marcadas tal como las vemos. ¿De acuerdo? Botón derecho y le damos a formato de barras de error. Nos aparecerá el menú este de aquí y aquí en la barra de error horizontal marcamos más, ¿de acuerdo? Para que nos quede así, sin remate, para que al final no nos quede un remate como este de aquí. Y en cuantía de error personalizable le damos a especificar valor y aquí en valor de error positivo aquí cogemos la columna duración, que son los días en los que dura, y le damos a aceptar. ¿Veis? Ya tenemos las barras y si miramos el gráfico anterior veis que se parecen bastante. Tienen un inicio y tienen un final. Ahora tranquilos que lo vamos a acabar de rellenar y de hacerlo más parecido todavía. Bien, seleccionamos los puntos otra vez, ¿vale? Cuando los tengamos todos, aquí en el formato de serie de datos nos vamos al icono del bote de pintura y aquí en la opción marcador, ¿de acuerdo? En opciones de marcador, si no queremos el círculo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, yo en el otro lo que he hecho es poner aquí integrado y he puesto el rombo, ¿vale? Vamos a hacerlo igual que allí. Y en el tamaño, creo que le había puesto 10. ¿Veis? Ya se nos ha puesto. Y podemos incluso cambiar el color, por ejemplo, y vamos a decirle que nos le haga de un color azul más clarito. Vale. Bien. Ya tenemos los puntos también hechos más grande, con un distinto color y un distinto dibujo. Vamos a hacer ahora las barras horizontales del tamaño
para que aparezcan las barras. Clicamos encima de una de las barras para que nos aparezcan todas marcadas, ¿de acuerdo? Tal cual las vemos aquí. Nos vamos aquí en formato de barras de error, en el icono de bote de pintura, y aquí donde pone líneas le decimos línea sólida, y en ancho, creo que eran 10, sí, ¿veis? En 10. Y vamos a hacer que el color sea un mayúsculo, un azul mayúsculo. Vale. ¿Veis? Cada vez se parece más a las barras que tenemos. Ya nos queda poco para que sean exactamente iguales. Bien, para hacer ahora las barras verticales, que es de las pocas cosas que nos quedan, clicamos encima de una de las barras verticales, que nos aparezcan clicadas todas, tal cual las vemos aquí, ¿de acuerdo? Y una vez lo tengamos, nos vamos aquí a la derecha en formato de barras de error, en el icono de los gráficos, marcamos menos, marcamos sin remate, menos porque fijaros que es la raya que va desde donde está la barra horizontal hacia arriba, por eso decimos menos. Y personalizado, y en personalizado en especificar el valor, en valor de error negativo, o sea, en el cuadro de texto de abajo, lo quitamos y ponemos la columna del eje de las tareas, que es el de las distancias entre una barra y la otra, acordaros. Le damos a aceptar y fijaros que ya nos han aparecido las rayas. La primera de las tareas principales desde la barra del eje X donde están las fechas, y las siguientes, si son subtareas, desde la subtarea anterior. Esta que es independiente directamente. Esta que es independiente directamente. Esta que es una subtarea colgada de la primera. Y así sucesivamente. O sea, ¿veis? Que cada vez se nos parece más a lo que tenemos. Si nos vamos a visualizar el otro, fijaros que prácticamente son iguales. Quedan un par de cosas para acabar de dejarlo. Bien, vamos a agregar las etiquetas. Clicamos encima de los puntos. Botón derecho y aquí en agregar etiquetas de datos. ¿Vale? Clicamos. En agregar etiquetas de datos, fijaros que no se ve, pero veis aquí, por ejemplo, que se ve un 0. ¿Veis? Aquí están las etiquetas. Clicamos encima de las etiquetas. Una vez las tengamos marcadas, nos vamos aquí en formato de etiquetas, al icono del gráfico, y en valor y quitamos el checkbox de valor y ponemos valor de las celdas. Se nos abrirá aquí el cuadro de texto del rango de etiquetas de datos, y aquí le tenemos que decir qué queremos poner. En este caso, ¿qué es lo que queríamos poner? La columna etiqueta que hemos creado anteriormente. Cliquemos encima de la cabecera con la flecha negra, se nos marca todo y fijaros que ya nos aparece. Muy mal y desordenado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Fijaros que aquí mismo tenemos donde podemos posicionar la etiqueta. Yo voy a ponerla que la posicione a la izquierda de la barra. ¿Vale? ¿Veis? Ya lo tenemos. Ya tenemos que la barra prácticamente son iguales que el gráfico que tenemos. Nos quedan un par de cosas para cambiar. ¿De acuerdo? ¿Qué cosas nos quedan para cambiar? Bien, vamos a cerrar esto que ya no lo necesitamos. Perdón, sí que lo necesitamos. Sí, perdón. Una de las cosas, dar formato eje, sería el formato de donde están las fechas, que están, si os fijáis, está por encima, perdón, por debajo de la primera barra del eje X. Vamos a ponerlas que estén por encima del eje X. Entonces nos vamos a dar al botón derecho, dar formato al eje cuando nos aparezca esto, ¿de acuerdo? Aquí en etiquetas, ¿veis? Aquí en el icono del gráfico nos vamos aquí en etiquetas, y en la posición de la etiqueta, en lugar de que nos ponga junto al eje, le decimos alto. Y veis, ya se nos ha puesto por encima del eje X, que es el 0. Vamos a ponerle que nos lo ponga en color azul oscuro y negrita. Vale, ya lo tenemos. ¿Qué más nos quedaría? Pues otra cosa que nos queda, por ejemplo, no necesitamos los valores que hay en la barra vertical. Clicamos en ellos, suprimimos y fuera. Otra cosa que no necesitamos, las líneas horizontales ni verticales. Marcamos una de ellas, fijaros que se nos marcan todas, suprimimos, marcamos una de las verticales, se nos marcan todas y fuera. Y ya solo nos queda
el eje X donde están las fechas, los textos de la etiqueta y el gráfico. Y ahora sí que si os fijáis son exactamente iguales, salvando que sea el color distinto. ¿De acuerdo? También podremos hacer, por ejemplo, la barra del eje. Podemos hacerla que sea más grande. ¿De acuerdo? Simplemente nos marcamos, como hemos dicho, nos vamos aquí al icono del bote de pintura y en líneas, en el ancho de la línea, aumentamos. Y veis que la línea del eje X se nos ha hecho más ancho. ¿De acuerdo? Y esto sería todo. Cerramos esta pantalla, clicamos fuera y fijaros, ya tenemos el eje X con las fechas, las cuales las tenemos aquí, las líneas verticales de cada tarea, las líneas verticales de cada subtarea, la longitud por fechas, por tiempo, perdón, de duración de cada tarea y los nombres de etiqueta de cada tarea. Quisiéramos, sí que podríamos poner, por ejemplo, para que nos indique en qué parte del gráfico X está cada fecha de las que tenemos encima del eje X. Marcamos el eje, botón derecho, dar formato a eje, ¿de acuerdo? Y aquí en marcas de graduación dentro del icono del gráfico, en tipo principal, le ponemos interior y fijaros que ya nos aparecen las marcas, vamos a cerrar, ¿veis? De las fechas que hay en el eje X. Y ahora sí que ya, si os fijáis, los gráficos son exactamente iguales. ¿De acuerdo? Pues así es como se pueden crear estos gráficos para el seguimiento de tareas y el control de proyectos que podamos tener en nuestra empresa. Si os gustó el vídeo, darme un me gusta, suscribiros al canal y activar la campanita, pero para no perderos trucos como este y recordar compartir este contenido para seguir creciendo en el canal. ¿Te gustaría ver más trucos de Excel como este? Déjamelos en los comentarios y no olvides suscribirte para más contenido. Gracias por confiar en el canal, seguiré atento a vuestros comentarios y peticiones para ayudaros en todo lo que necesitéis. Abajo en la descripción, como siempre, os dejo el link de mi web donde os podéis descargar plantillas, funciones y macros de Excel que voy subiendo constantemente. Muchas gracias, amigos.